Buenas tardes, vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a seguir un poquito reforzando lo que es estructuras de repetición. Y bueno, lo que hoy vamos a dedicarle es un poquito a dar espacio a entender mejor esto de las estructuras de control de repetición. Y lo vamos a ver de manera muy suelta de problema, es decir, sin estar dentro de un problema, sino más bien tratar de entender qué es lo que se hace con estas estructuras. Ya, entonces hay varias maneras de tener estas estructuras y dependiendo obviamente de cómo las organizas, las ordenas y las puedes anidar, se puede resolver cosas bastante interesantes. Bien, paso a compartirles mi pantalla. Ok, veamos. Bueno, el objetivo de esta clase, como les decía, es un poquito, hay un dicho muy interesante, vamos a perder un poquito el tiempo, pero vamos a intentar ganar la vida, tratando de entender lo mejor que se pueda estas estructuras de control. Obviamente, cada una de ellas tiene su ámbito de trabajo y algunas están mejor identificadas para algún problema que para otro. Es más, hay algunas que probablemente no las vas a poder utilizar en algún problema o bajo algún contexto siguiendo las semánticas operacionales estrictas. A ver, lo que vamos a hacer es lo que se denomina las famosas corridas de escritorio para poder chequear cómo es que funcionan estas estructuras, ¿de acuerdo? Y para ello vamos a planear un conjunto de problemas chiquititos, de pensamientos bastante sencillos, que están explicados ahí en la transparencia o en la diapositiva. Y sobre la base de eso nosotros vamos a intentar entender qué es lo que hace ese constructo mental. ¿Ya? Bien. Entonces nos vamos a traer por acá. Los admitimos a todos. Y de nuevo. ¿Ya? Dice, nosotros quisiéramos ejecutar ese procedimiento que tenemos ahí en pantalla. ¿Ya? Y para ello nosotros tenemos un dato de entrada, ¿de acuerdo? Me dicen que n es 5 y sobre la base de esa información nosotros vamos a intentar ejecutar o verificar qué es lo que hace. Muchas veces te van a pedir, ¿no? Dado este pedazo de código, tienes que identificar qué es lo que ese pedazo de código hace. Es un trabajo que probablemente mucha gente no le gusta hacer, pero que en tu vida laboral es probable que sí te contraten solamente para entender el código de otras personas. No es lindo, eso es cierto, pero bueno, hay que aprender a leer. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy día. Bien, para ello vamos a cambiarnos un poquito de lápiz. Esto está acá, esto. Que permite hacer scroll. ¿Ya? Y bueno, vamos a cambiarle el color del lápiz a un blanco para trabajar. Bien, entonces, a ver, ¿qué dice? ¿No es cierto? Cuando nosotros hacemos un proceso, fíjense, vamos a identificar que todo proceso, ¿ya? O un método, por ejemplo, en programación orientada a objetos, se denomina así porque identifica el procedimiento estándar por el cual los objetos de alguna clase saben hacer las cosas.
¿ya? Por eso se llama método. Los métodos en realidad son procesos y cuando nosotros ejecutamos un proceso, esto ya van a tener mucho cuidado, en tiempo de ejecución estamos hablando, estos procesos utilizan recursos, ¿de acuerdo? Entonces, en tiempo de ejecución, los procesos usan recursos, ¿de acuerdo? Usan recursos. Obviamente va a utilizar recursos tanto del microprocesador como de la memoria, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace en una ejecución en frío o una corrida de escritorio? Es más o menos simular cómo este pedazo de código se ejecutaría, ya dado que tenemos estos datos. Entonces, para eso vamos a hacer una suerte más o menos así de una tabla, de una matriz, en la cual vamos a tener una parte izquierda, que es esta, que va a estar destinada a verificar qué es lo que estamos haciendo del proceso. Y en esta parte derecha de la tabla le vamos a poner todas las variables que requiramos para calcular el proceso. Entonces empezaremos con n, ¿ya? Y que aquí de entradita te dice que n es 5. Y entonces aquí que le vamos a poner el valor de n, que tenemos suma, dice, ¿ya? La suma que va a hacer, dice, inicialmente va a tener un valor de 0. Y luego empezamos, ya esas dos cosas iniciales. Una vez que tenemos eso, en esta parte nosotros vamos a identificar, fíjense, cuántas instrucciones tiene este proceso. Fíjense, este proceso tiene una instrucción de asignación y tiene un comando o una estructura de control que es el for. Fíjense, todito esto se constituye como una estructura mental, le llamaremos, o es un constructo mental que tiene que ejecutarse bajo una semántica operacional asociada, ¿ya? Entonces empezaremos. Le vamos a decir que esta es la 1 y esta es la 2. Y la 2, fíjense, es compuesta, ¿correcto? No es sencilla. Entonces empecemos. Le decimos, al hacer la 1, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Le estamos asignando nuevamente 0 a suma, ¿cierto? Cuando venimos a hacer la 2, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer por semántica operacional? Por semántica operacional tenemos que hacer esta parte de la cabecera en la cual estamos declarando y además la estamos inicializando, ¿cierto? Segunda parte, ¿qué tenemos que venir a preguntar? Tenemos que venir a preguntar si es que i es menor o igual a n. Entonces nos fijamos, el valor de i, ¿cuánto es? 0. ¿Es menor o igual que n? Sí, me dice. ¿Correcto? Entonces, si me dice que sí, la semántica me dice que tengo que venir a esta instrucción, ¿ya? A esta le vamos a llamar la 2.1, ya que pertenece a la 2, que es el for. ¿Ya? El 2.1 existe porque existe el 2. Esta es la razón de ser. Entonces, cuando esta expresión se evalúa verdadera, entonces la 2.1 se hace. Te dice, agarra el valor de i, que es 0, y súmalo al valor de suma, 0. Y eso ponlo como actual contenido de suma. ¿Cierto? Ahorita, ¿cuánto vale a suma? 0. Ni bien hacemos eso, te dice, el siguiente paso que es ir a incrementar el conteo. Entonces, ¿cuánto valdría aquí ahora i? 1. Lo siguiente que tenemos que hacer es volver a preguntar la condición. 1 es menor o igual que 5, sí dice. ¿Correcto? Y si es que sí, nuevamente hacemos la 2.1. Me dice, agarra el valor de i, agarra el valor de suma, súmalo, y ese nuevo resultado lo pones como el contenido de la variable suma. Ni bien terminas de hacer eso, han de incrementar el valor de i, entonces sí, ¿cuánto valdría? 2. Nuevamente me dice, anda a controlar la condición de continuación o terminación. 2 es menor o igual que 5, sí me dice. Entonces, eso me da verdad.
Si es verdad, entonces, ¿qué tenemos que hacer nuevamente? La instrucción 2.1. La 2.1 me dice, agarre el valor de y, súmelo al valor de suma, y ese resultado póngalo como el valor actual de suma. Entonces, suma, ¿cuánto vale? 3. Inmediatamente el siguiente paso que tenemos que hacer es incrementar i. Dice que vamos a incrementar i en 1. Entonces eso valdría 3. Preguntamos, ¿i es menor o igual que 5? Sí, me dice. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? 2.1 de nuevo, ¿cierto? Agarre el valor de i, agarre el valor de suma, súmelo y ese resultado póngalo en suma. Lleva 6. Siguiente paso, me dice, incremente i en 1, 4. Siguiente paso, compare, ¿cierto? 4 es menor o igual que 5, sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuevamente 2.1. Agarre el valor de i, que es 4. Sume con el valor de suma, 6. Esto sería 10. Ese valor ahora va a ser el nuevo valor de suma. Incremente i, me dice, entonces 5. Pregunte, ¿5 es menor o igual que 5? Dice, sí. Entonces, una vez más se hace el 2.1. Correcto, se va a hacer una vez más. Agarre el valor de i, agarre el valor de suma, súmelos y ese resultado póngalo como el actual valor de suma. Incremente i, dice. Eso es 6. Preguntamos, ¿6 es menor o igual que 5? No me dice. Entonces, en este instante de tiempo, hemos terminado. ¿Correcto? Ahí llegamos a terminar este proceso. A esto que acabo de hacer se le conoce como corrida de escritorio. ¿Ya? ¿Y cómo hemos ejecutado? Fíjense, estas 3 líneas que están escritas, fíjense cómo se ha ido ejecutando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas se han hecho. ¿Por qué? Por la semántica operacional del for. ¿De acuerdo? Entonces, la semántica operacional del for es lo que hace la importancia de la ejecución. ¿Ya? Entonces, continuamos. Vamos a ver qué es lo que tenemos en la otra diapositiva. Y vamos a irnos acá. Dice, este otro proceso. ¿Qué hacía el anterior proceso? El anterior proceso te encontraba los famosos números triangulares de Pitágoras que ya habíamos hecho en la anterior clase. Ese que me permite dibujar triángulos rectángulos con base a altura igual, dado que tenemos una cantidad de asteriscos amontonados, ¿no es cierto? Bien, en este caso entonces, a ver, nos fijaremos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Dice, vamos a realizar una suerte de tabla en la cual vamos a tener en la parte derecha de esta línea, le vamos a destinar para las variables. Entonces, la primera variable es C. Venimos acá y dice, bueno, 1, 2 instrucciones y 3 tenemos, ¿cierto? Una asignación, 2 asignación y esta que es la estructura de control o el comando for, ¿ya? Entonces, cuando hagamos la instrucción 1, le llamaremos, esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. Cuando hacemos la 1, me dice que vamos a tener 1 en cuanto en 1. Antes, n cuánto es 6. Ni bien terminamos de hacer esa, hacemos la segunda instrucción que es la asignación, en la cual me dicen que en un 2 nosotros vamos a poner 1. ¿Correcto? Y nos vamos a la 3, que vendría a ser esta, que es el for. Lo primero que hacemos es declarar i e inicializar en 3. ¿No? Le preguntamos, 3 es menor o igual, vamos a hacer la pregunta aquí, la pregunta que nosotros siempre hacemos, ¿i es menor o igual a n? Sí, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todito el cuerpo, fíjense, el cuerpo, ¿cuántas instrucciones tiene? Tiene 3. Y entonces, ese cuerpo del for son 3 instrucciones. La 3.1 que me dice, agarra y suma estos dos valores, ¿ya? Y ponle en una nueva variable que le vamos a denominar 9. Y ese resultado lo vamos a asignar en 9.
Ahí estaría 2, ¿correcto? La 3.2 me dice, lo que tiene num 2, ponlo a num 1. Entonces aquí le pongo este 1 en num 1. Y lo que tiene nuevo, ponlo en num 2. Entonces mi nuevo num 2 es 2. ¿Correcto? Lo siguiente que hacemos es incremente y me dice 4. Preguntamos, ¿4 es menor o igual que 6? Sí. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente, fíjense, tengo que hacer el 3.1, 3.2 y 3.3. Obligatorio los tres. ¿Ya? El 3.1 que me dice, sume estos dos valores y póngalo el resultado en 9. Acabamos de poner en 9. El 3.2 me dice, agarre el valor de num2 y póngalo en num1. Entonces, este es 2. ¿Cierto? Y el 3.3 me dice, agarre el valor de nuevo y póngalo en num2. Ahí tenemos 3. Ni bien hemos terminado de hacer el cuerpo, lo siguiente que tenemos que hacer es el incremento. ¿Correcto? Incrementamos. Y esto es 5. Y es 5. 5 es menor o igual que 6. Sí, me dice. Entonces, tenemos que volver a hacer nuevamente 3.1, 3.2 y 3.3, que vendrían a ser 3.1, 3.2, 3.3. ¿Correcto? En el 3.1, ¿qué me dice? Agarra el valor de num2, agarra el valor de num1, súmelos y eso póngalo como contenido de 9. En esta instrucción que me dice, agarre el valor de num2 y póngalo como contenido de num1. Entonces cambia. Agarre el valor de nuevo y póngalo como contenido de num2. Listo. 5. Hemos terminado de hacer el cuerpo. Entonces pasamos a incrementar y 6. ¿6 es menor o igual que 6? Sí. Entonces fíjense, una vez más vamos a repetir. 3, 1, 3, 2 y 3, 3. La 3.1 que me dice, agarra estos dos valores, súmelos y el resultado póngalo en 9. El 3.2 me dice, agarra este valor y póngalo en un 1, 5. El 3.3 me dice, agarra este valor y póngalo en un 2. Y sería 8. ¿Correcto? Ni bien hemos terminado, dice, incrementa el valor de i. 7 es menor o igual que 6. No, listo, hemos terminado. ¿Correcto? ¿Qué es lo que hemos calculado? Bueno, aparentemente este no lo hemos calculado. Y fíjense qué es, ese es el sexto número de la serie Fibonacci, cuando mi serie de Fibonacci está escrita así. 1, 1, 2, 3, 4, 5, mentira, 5 y 8. ¿De acuerdo? Ese es el número Fibonacci. Entonces este es el primero, segundo, tercer número, cuarto número, quinto número, sexto. Fíjense que hemos calculado el sexto número de la serie de Fibonacci. ¿Ya? Entonces, esos procesos tienen una finalidad, ¿no? Hacen algo. A ver, vamos a encontrar el resultado. ¿Qué es lo que me encuentra este otro? ¿Ya? Para eso, agarra, dice, nuevamente, para entender, nosotros lo que vamos a hacer es rayar nuestra planilla como una tabla, ¿correcto? A este lado n, que es 4. ¿Cuántas instrucciones tiene este? 1, que es la asignación, y otro que es el comando for, ¿ya? Y a su vez el comando for tiene otra instrucción internamente. Fíjense que esta instrucción le pertenece al comando for, no está fuera, está dentro. ¿Ya? Entonces depende del for. Muy bien, entonces la primera instrucción, ¿qué es lo que hace? Agarra y le pone 0 a mi variable sum. La segunda instrucción, que es el comando for, lo primero que va a hacer es declarar i e inicializar i. Lo segundo que hace es preguntar si i es menor o igual a n. ¿1 es menor o igual a 4? Sí. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la única instrucción que tiene el cuerpo del for.
¿Ya? ¿Dónde está el cuerpo del for? Entre esta llave abierta y esta llave cerrada. Entonces, ¿qué me dice? Agarre el valor de i. 1. Multiplíquelo por 2. 2. Réstele 1. 1. Súmele a la suma que es 0. Entonces, ese va a ser el nuevo valor de la suma. ¿Cierto? 1. Bien, lo siguiente que hacemos es incrementar i. ¿Cuánto vale? 2. 2 es menor o igual que 4. Sí. Entonces, volvemos a repetir la 2.1. ¿Cierto? La 2.1 me dice, agarre el valor de i, multiplíquelo por 2. Eso es 4. Menos 1, ¿cuánto es? 3. Más 1, ¿cuánto es? 4. ¿Correcto? Entonces mi suma es 4. ¿Ya? Siguiente paso dice, incrementa el valor de i. Preguntamos. Siguiente paso, preguntar. 3 es menor o igual que 4. Y sí. Entonces nuevamente hacemos el paso 2.1. El 2.1 dice, agarre y multiplíquelo por 2, eso es 6. Menos 1, 5. Más 4, 9. Ese valor ahora reemplácelo y póngalo en suma. Y bien hemos terminado, me dice, incremente el conteo. Entonces mi contador, ¿cuánto va a valer? 4. Preguntamos, ¿4 es menor o igual que 4? Sí, me dice. Entonces tenemos que repetir una vez más el proceso. 2.1. Me dice, agarre el 4, multiplíquelo por 2, 8. Menos 1, 7. Más 9, 16. Ese es el nuevo valor de la suma. Incrementa el valor de i, ¿cierto? 5. Pregunte, ¿5 es menor o igual que 4? No. Por lo tanto, hemos terminado. ¿Qué hemos encontrado, chicos? ¿Qué es lo que hemos encontrado? ¿Qué hace este proceso? ¿Nadie? ¿Qué hace este procesito? Es facilito. Mientras es 4. Y sí, pero lo que haya, fíjense, es n al cuadrado. ¿Ya? Cuando n es 4, entonces 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. ¿Ya? Entonces este es un procedimiento para encontrar n al cuadrado. ¿Correcto? Eso. ¿Y cómo encuentra n al cuadrado? Por acumulaciones. Correcta su observación. ¿Ya? Por acumulación. Muy bien, continuamos. ¿Alguna duda? Ni bien tengan dudas, me dicen que pare, ¿ya? Porque yo voy a volar, ¿sí? ¿De acuerdo? A la primera que tengan preguntas, me dicen nomás y podemos parar. ¿De acuerdo? A ver, ya hemos hecho, pero a ver, vamos a hacer. ¿Y qué me dice? Este es un proceso. Lo primero que tenemos que identificar es cuántas instrucciones funcionales tiene. Ya tiene una, que es la asignación. Y tiene otro que es el comando while. Y a su vez este comando while tiene dos instrucciones que son parte del while. Estas no están independientes del while, ¿de acuerdo? Esta es una instrucción compuesta, le llamaremos. ¿Ya? ¿Qué necesitamos como dato? Dice num. Num sabemos que es 234. ¿Ya? Eso vamos a tener como dato inicial. Entonces empezamos con la primera instrucción. En la primera instrucción dice, la misión es establecer en 1 el dato del contador. ¿Ya? Y la segunda instrucción es una repetición while. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí en el while? Lo único que tenemos que hacer es controlar la condición. ¿Ya? Entonces preguntamos, ¿num es mayor o igual que 10? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que se compone
el cuerpo del while. Y el cuerpo del while, fíjense cuántas instrucciones tiene. 1, 2. No me puedo olvidar de ninguna. ¿Ya? La 2.1 me dice, agarre el contador e increméntele en 1. La 2.2 me dice, agarre el num, divídalo entre 10. Y ese resultado, póngalo como el actual valor de num. Listo. Una vez que hemos hecho eso, volvemos a preguntar. ¿Num es mayor o igual que 10? Sí, me dice. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente, 2.1 y 2.2. Ya sin olvidarnos de ninguna de las dos. Las dos se repiten. Dice, la 2.1, agarre el valor de contador e incremente. 3. La 2.2 me dice, agarre el valor de num, divídalo entre 10. ¿Eso cuánto es? 2. Ese que sea el nuevo valor ahora de num. Ni bien hemos terminado de hacer eso, preguntamos, ¿num es mayor o igual a 10? No, dice. Entonces hemos terminado. ¿Qué hace este proceso? Es un viejo conocido ya. Cuenta los dígitos, ¿cierto? Entonces cuenta los dígitos de un número. ¿Ya? Obviamente, de número entero positivo. ¿Está bien? Eso es lo que hace. Muy bien, seguiremos. A ver qué es lo que nos encontramos acá. Este creo que ya está más un poquito. A ver, veamos. Sí, ahí tenemos. ¿Ya? A ver, vamos a ver qué es lo que hace este procedimiento. Bien. Agarramos y bajamos, nos generamos un nuevo pizarra y nos venimos acá. Dice, a ver, tenemos un procedimiento en el que nuestro dato de entrada dice que es este num. ¿Ya? Num dice que va a ser 34, 52, 6, 8, 1. ¿Ya? Ese es. ¿Cuántos datos tenemos aquí? A ver, vamos a ver cuántas instrucciones tenemos. Bueno, tenemos uno, que es el while. Fíjense, desde aquí hasta aquí, ese es uno. ¿Ya? Y tenemos otro que es la asignación. ¿Ya? Ese es otro proceso, hasta acá. ¿Ya? Esa es la asignación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas partes había tenido este procedimiento mentalmente? 2. Uno, que es el while, que a su vez es compuesto, y otro que es la asignación. Así se entiende. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos con el 1. Como es un while, tiene una condición, ¿cierto? Num mayor a 9. Entonces, preguntamos, ¿num es mayor que 9? Sí, ¿no? Y lo siguiente que hacemos, a ver, dentro del cuerpo de este while, ¿cuántos datos o cuántos pasos tenemos? Una asignación, el while y otra asignación. Tenemos 3 pasos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con el 1.1. ¿Ya? Nosotros tenemos que hacer 3 pasos. El 1.1 me dice, inicialice el valor de la suma en 0. Inicialice. ¿Ya? El 1.2, fíjense a su vez, es un while. Entonces aquí, ¿qué tenemos que preguntar? Esta es la otra pregunta. ¿Num mayor a 0? Y preguntamos, ¿num mayor a 0? Sí, correcto, es mayor a 0. Entonces vamos a ir a hacer, fíjense, el paso que está dentro de este while. ¿Ya? Entonces vamos a borrar un ratito. Nos volvemos a venir aquí. Sería este el paso 1.1. El 1.2, fíjense, es un while. Entonces, este a su vez tiene 2 instrucciones. Si nosotros tuviéramos que ponerle código, sería el 1.2.1. Ya es como un libro, ¿se dan cuenta? Sección, subsección. Eso suele hacer cuando nosotros tenemos estructuras de control. Eso suele suceder.
Bien, el 1, 2, 1, ¿qué me dice? Agarre el número, ¿ya? Número, y divídalo entre 10, ¿correcto? Y vamos a agarrar este número dividido entre 10, ¿cuánto me sale? Me sale 34, 52, 68, ¿cierto? Eso lo sumamos a la suma y me dice esto es 34, 52, 52, 68. ¿De acuerdo? Esa es mi suma. Agarre el número, dice, y actualícelo. Número módulo 10 me dice cuánto es. 1, ¿cierto? Eso póngalo. Esta es la 1, 2, 1. ¿Correcto? Entonces, ahorita mi número, ¿cuánto vale? 1. Volvemos aquí. ¿Correcto? Al 1, 2. Me pregunta, ¿no me es mayor que 0? Sí, ¿cierto? Lo siguiente que vamos a hacer es agarrar este número, lo dividimos entre 10. ¿Cuánto me va a dar? 0, ¿cierto? Ese 0 lo sumamos a la suma y este va a ser mi resultado de la suma, que va a seguir siendo 52, 68. ¿Ya? Luego me dice, agarre num dividido entre 10, su módulo, ¿correcto? El módulo, ¿cuánto sería? 1. ¿Sí? Y vuelvo a preguntar. Me dice, vuelvo a preguntar, entonces entramos nuevamente a la 1, 2. Fíjense, a la 1, 2. Y me dice, ¿es mayor a 0? Sí. ¿Correcto? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar número y dividirlo entre 10. ¿Eso cuánto me va a dar? 0. Le tengo que sumar a la suma. ¿Esto cuánto me va a dar? 34, 52, 68. ¿Cierto? Y bien terminamos de hacer eso, me dice, agarre el número, divídalo entre 10 y agarre su residuo. Entonces, ¿cuánto es no? 1. Vuelvo a preguntar, me dice. Nos venimos a la 1.2 y esto es verdad. ¿De acuerdo? Fíjense, yo ya tengo 3 ejecuciones. Mi suma no ha cambiado. Mi num no ha cambiado. Mi condición no ha cambiado. Entonces, este procedimiento se lanza al infinito. ¿Correcto? ¿Han entendido? ¿Qué está fallando acá, chicos? ¿Qué es lo que está fallando? Su condición de terminación. ¿Ya? Entonces, esta condición está fallando. Fíjense. Si bien es cierto, esta es una condición de repetición, pero también es una condición de terminación. ¿Ya? Me va a controlar, esa condición es de repetición. Pero algún día esta condición debería preverse o estimarse que se evalúe falsa. Ya cuando se evalúa falsa, entonces esta se convierte en una condición de terminación. Este proceso, fíjense, no tiene fin, es infinito, se lanza al infinito. Bueno, no sabemos si es que era la intención de que se lance al infinito, pero si no era la intención, bueno, acabamos de encontrar un error de lógica. ¿Ya? Continuemos. A ver, veremos qué es lo que tenemos después. Ya no tenemos más nada, creo. ¿Sí? Y vamos a arreglarle a este, ¿ya? Vamos a cambiarle. A ver, vamos a hacerle unas modificaciones a este proceso y vamos a ver, con unas cuantas modificaciones, vamos a ver cómo funciona. A ver, nos venimos acá y vamos a hacer las siguientes modificaciones. Le vamos a decir que este sea al revés. ¿Ya? Vamos a agarrar esto. Tenemos la transparencia aquí. Este vamos a agarrar. Le vamos a decir que esto no es dividido entre 10, sino más bien esto es módulo 10. Y este es dividido entre 10. ¿De acuerdo? Esos cambios le haremos y vamos a ir a ver cómo funciona. Me vengo acá a mi pizarra, me vengo aquí y vamos a chequear cómo está funcionando esto. ¿Ya? Nuevamente,
dice, hacemos nuestra tablita. ¿Ya? Vamos a hacer nuestra tabla, pero antes vamos a borrar este adefesio que tengo acá. Y ahora sí, tablita. A ver, dice, nosotros tenemos una tabla. Por un lado vamos a ir registrando lo que estamos ejecutando y por otro lado vamos a ir registrando lo que se está cambiando. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Entonces, acá tenemos ¿ya? Mi num, ¿cuánto es? Dice, mi num va a ser 34, 52, 6, 81. ¿Cuántas instrucciones habíamos dicho que este procedimiento tiene? Habíamos dicho que tiene prácticamente dos, ¿cierto? Uno que es complicado, que es el while, y otro que es la asignación. Entonces, vengamos a la primera instrucción, que es el while, y lo único que nosotros tenemos que hacer es controlar su condición. ¿Num es mayor que 9? Sí. Entramos a la 1.1. La 1.1 dice, establezca la suma en 0. ¿Cierto? Entramos a la 1.2. Y en la 1.2 que tenemos que preguntar si num es mayor que 0. ¿Num es mayor que 0? Sí, dice. Como es mayor que 0, entonces haga la 1, 2, 1. ¿Correcto? La 1, 2, 1 es. Agarre el valor de num y sáquele el residuo de dividir entre 10, eso sería 1. Y súmele a lo que tenía suma. Entonces esto es 1. Agarre el valor de num, divídalo entre 10 y ese resultado del cociente lo pone como el actual valor de num. Entonces esto es 68. Esto estaría siendo la 2, 2. ¿Correcto? Ni bien hemos terminado, volvemos, fíjense, a la 1.2. En la 1.2 tengo que preguntar, ¿mi número es mayor que 0? Sí, dice. ¿Correcto? Entonces, nuevamente hacemos la 1, 2, 1. La 1, 2, 1 me dice, sáquele las unidades o agarre el residuo de dividir el número entre 10, que sería 8. Agarre el valor de suma, que sería 1, sume, y ese valor póngale como el actual valor de suma, que sería 9. En la 1.22, que me dice, agarre el valor de num, divídalo entre 10 y el cociente póngalo como el nuevo valor de num. Entonces, ¿cuánto va a valer? Es. ¿Correcto? Enseguida volvemos a hacer el 1, 2. ¿Qué es? ¿El número es mayor a 0? Sí. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer una vez más? El 2, 1. El 1, 2, 1, que me dice, agarre num, divídalo entre 10 y el residuo, que es 6, súmelo con lo que tiene la suma, que es 9. Eso sería 15, ¿correcto? Ese valor va a ser el nuevo valor de suma. En la 1.22 dice, agarre el valor de num, ¿ya? Divídalo entre 10 y el cociente de esa división, póngalo como el nuevo valor de num. Entonces, ¿cuánto tiene ahora num? Num va a tener 34, 52. ¿Sí? Enseguida me dice, vaya nuevamente al 1.2, que vendría a ser cabecera del while. Num es mayor que 0, sí me dice. Entonces hacemos el 1, 2, 1. ¿Correcto? Agarre el residuo de dividir entre 10 este número, súmele a la suma y ese nuevo valor póngalo como el resultado de la suma, el valor de la suma. En la 1, 2, 2, ¿qué me dice? Quítele el dígito de las unidades, que sería 3, 4, 5, ¿cierto? Esta instrucción hemos hecho. Y una vez que tenemos eso, vaya nuevamente a la 1, 2 a preguntar, ¿el número es mayor que 0? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una vez más, por lo menos una vez más,
Fíjense, el 1, 2, 1. Me dice 5 más 17, ¿cuánto es? 22. El 1, 2, 2, que me dice, reduzca el número. Entonces, ¿cuánto es mi número? 34. Volvemos al 1, 2. ¿34 es mayor que 0? Sí. Entonces vuelve a ser 1, 2, 1. ¿Correcto? 1, 2, 1. Agarre el dígito de las unidades, súmele aquí y esto es 26. Reduzca el número, dice, quítele el dígito de las unidades, entonces me queda 3. Preguntamos nuevamente. ¿Será, dice, que este número, fíjense, volvemos al 1, 2, ¿este número es mayor que 0? Sí. ¿Correcto? Volvemos a hacer el 1, 2, 1. Agarra el dígito de las unidades y súmelo acá. Entonces acá tenemos 29. El 1, 2, 2 dice, agarre el cociente de dividir 3 entre 10 y ponga eso como resultado a no, ¿cierto? 0 es menor o es mayor que 0, no. Entonces, en este instante de tiempo termina este while, ¿correcto? Entonces, hemos terminado de hacer la instrucción 1, 2. ¿Qué me toca hacer ahora? La 1, 3. Fíjense, la 1, 3 es esto, ¿ya? Me dice, el valor de num, de suma, perdón, póngalo en num. Ahora, ¿cuánto vale mi num? 29, ¿cierto? ¿Y dónde tenemos que ir? Dice, tenemos que ir de nuevo a la 1, ¿correcto? A la 1, que es esta. Pregunte, dice, num es mayor que 9, sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer nuevamente es la 1.1, ¿cierto? La 1.1 que me dice, establezca la suma en 0. La 1.2 me pregunta, ¿num es mayor que 0? Sí, dice. ¿Correcto? Si num es mayor que 0, entonces hacemos la 1, 2, 1. ¿Cierto? La 1, 2, 1 me dice, agarre el dígito de las unidades y súmelo con 0 y ese resultado póngalo en suma. Luego, ¿qué hacemos? La 1, 2, 2, que vendría a ser esta, ¿no? Agarre el número, quítele la cifra de las unidades y quédese con lo que resta, ¿no es cierto? 2. Y luego volvemos a la 1.2. Preguntamos, ¿2 es mayor que 0? Sí. Entonces tenemos que hacer la 1, 2, 1, ¿ya? Y me dice, agarre el dígito de las unidades, súmele a este, y ese resultado póngalo como el actual resultado de la suma. ¿Sí? Eso vamos a hacer. Y luego, ¿qué me dice? Haga el 1.22. Agarre este y quítele el dígito de las unidades. Tenemos 0. Vuelva al 1.2. ¿0 es mayor que 0? No. Fíjense, acaba de terminar por segunda vez el while interno. ¿Ya? Preguntamos. Nuevamente, venimos acá y dice, hacemos, hasta aquí hemos hecho el 1, 2. ¿Correcto? ¿Qué tenemos que hacer ahora? El 1.3. El 1.3 me dice, agarre el valor de suma y póngale como no. ¿Cierto? Y bien hecho el 1.3, entonces, ¿dónde tengo que volver a venirme? Nos vamos a venir por acá, ¿ya? Tenemos que venir nuevamente a la instrucción 1, ¿ya? La instrucción 1, que me pregunta, ¿será que num es mayor que 9? Me dice, num mayor que 9. ¿Cuánto era num hasta ahorita? Num era 11. ¿Correcto? Eso es. ¿Ya? Número 11. ¿Sí? Recordemos acá abajo. Número 11. ¿Sí? Entonces preguntamos. ¿Num es mayor que 9? Sí, dice. ¿Es cierto? Entonces nos disponemos a hacer la 1.1. Me dice, tu suma tiene que ser 0. ¿Correcto? Y preguntamos. ¿El número es mayor que 0? Fíjense, esta es la 1.2.
Sí, me dice, ¿no es cierto? Entonces hacemos la 1, 2, 1, que me dice, agarra el valor de la suma y súmele con el dígito de las unidades. ¿Eso cuánto va a ser? 1. Hacemos la 1, 2, 1. Y me dice, quítele el dígito de las unidades, que me queda 1. Luego volvemos a la 1, 2. Y pregunta, ¿1 es mayor que 0? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente, la 1, 2, 1. Que me dice, agarre el dígito de las unidades, súmele con la suma y ese resultado póngalo como el nuevo valor de suma. Nos vamos a la 1, 2, 2. Dice, agarre este número, quítele las unidades y que me va a quedar 0. Venimos a la 1.2, ¿correcto? Que sería esta. Pregunte, dice, ¿no es mayor que 0? No. Entonces estamos terminando por tercera vez ese ciclo. ¿Cuántas veces hemos hecho este ciclo? 3 veces, ¿de acuerdo? Todo el ciclo, ¿no? Entonces, no me dice. Acá hemos terminado la instrucción 1, 2. ¿Qué me toca hacer? La 1, 3, que es esta. Me dice, agarre el valor de suma y póngalo en número. Venimos acá, terminamos y tengo que volver a la 1, ¿correcto? En la 1, ¿qué preguntamos? ¿Número es mayor que 9? No me dice. Listo, acabamos de terminar. Entonces, la instrucción 1, fíjense, acabamos de terminar. ¿Dónde nos venimos? A la 2, que vendría a ser esta. ¿Ya? Entonces, la 2 me dice, tenemos que encontrar, dice, un resultado. ¿Ya? Tenemos que encontrar el valor de resultado. Y el resultado dice que es, preguntamos, a ver, ¿la suma dónde está? ¿Dónde está la suma? La suma está aquí, ¿cierto? Este es el valor de la suma. ¿Sí? Preguntamos, ¿la suma será que es 0? No. ¿La suma será que es 3? No. ¿La suma es 6? No. ¿La suma es 9? No. Entonces, ¿el resultado cuánto es? El resultado es falso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos encontrado? Dice aquí, falso. ¿Qué procedimiento hemos hecho en esta ocasión? ¿Qué es lo que hemos ejecutado? A esta famosa cosa que acabamos de ejecutar se le conoce como la demostrar si no es divisible entre 3 por la regla del 9. Así se llama. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se suma los dígitos del número hasta que se reduzca a un dígito de una cifra. Y luego lo único que tenemos que averiguar es si esa cifra es 3, 6, 9 o 0. ¿De acuerdo? Si es uno de los 4, entonces se dice que el número es divisible entre 9. Acabamos de hacer nuestro procedimiento para determinar si un número es divisible entre 3 utilizando la técnica de la regla del 9, así se llama. ¿Está bien? Ok, eso era lo que quería más o menos que entendamos un poquito. ¿En qué consistía este asunto de las estructuras de repetición? Y más propiamente, cómo se entiende cuando nosotros encontramos cualquiera de estos procedimientos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que dentro del cuerpo de un while, de un for, puede ir cualquier cosa, puede ir cosas tan simples o tan complicadas como nosotros querramos dentro del proceso. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué dice? Si tu rango es, bueno, en este caso es fácil, ¿no? Pero si tu rango es consecutivo del 1 al 20, bueno, esta es una fórmula. Pero si quisieras sumar solo los pares, por decirte, esa es otra cosa, ¿no ve? Tienes que hacer un recorrido exhaustivo.
En este caso te convendría utilizar un for. Correcto, a ver, lo vamos a traducir a este otro. Que me diga, quisiéramos sumar, por ejemplo, sumar los números pares del rango A, B, por ejemplo. ¿Cierto? Eso podemos hacer. Y eso es más general. Entonces, en este caso, yo tengo, a ver, ¿cómo se analiza? Yo tengo aquí mi rango que empieza en A y va a terminar en B. No puedo olvidarme de ninguno, ¿no ve? Luego aquí que estaría A más 1. Luego aquí que estaría A más 2. ¿Correcto? Luego aquí que estaría A más 3. Y así sucesivamente hasta llegar aquí, que probablemente sería B menos 1 y ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice, tenemos que barrer todo este rango porque nosotros no sabemos en qué valor empieza este, ¿no? Hay varias maneras. Una es preguntar. Yo le digo, ¿será que A? Entonces le digo, que sea I. Y va a ir barriendo este rango. Entonces el primer valor que va a tomar es A. Y el último valor que va a asumir es B. Entonces, para todo I, fíjense, que va a caminar en el rango AB, nosotros vamos a ir a preguntar si I es par, ¿cierto? Si I es par, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a sumar. Vamos a sumar I, ¿ya? Pero si me dice que no, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nada, le digo próximo I, ¿ya? Nos sumamos, pero lo siguiente que hacemos es ir a averiguar el siguiente I. Es para todo I. En este caso, ¿cómo se puede modelar esto? Se podría hacer así, fíjense. Para todo I que empiece en el rango A y que I inclusive va a ir hasta B, ¿cierto? Es un rango creciente, por ejemplo, ¿ya? De I a B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a contar o no? ¿De acuerdo? ¿Y de qué va a depender si contamos o no? Voy a preguntar, ¿será que I módulo 2 es exactamente 0? Le pregunto. Si me dice, entonces le vamos a que sí. Entonces le digo que mi contador se va a aumentar en 1. Vamos a contar. Caso contrario, no hace nada. Mi contador, antes de hacer esta búsqueda o ese recorrido por el rango, debería empezar en 0. ¿Cuáles son mis datos de entrada? A ver, en este caso particular te conviene utilizar un for. ¿Ya? Eso es. ¿De acuerdo? Depende mucho de lo que vas a hacer. Por ejemplo, a ver, este otro ejercicio. Si nosotros quisiéramos, hay un ejercicio que te dice que todo número es divisible entre 11. Es más o menos similar, ¿no? Entonces, num, fíjense, es divisible entre 11. Sí, solamente sí. Sí, solamente sí, dice. La resta de la suma de dígitos de posición par con la suma de los dígitos de posición impar tiene la forma A, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué te dice? Si nosotros tenemos un número grande, ¿cuándo es fácil decidir si es que un número es divisible entre 11? Se dice que es fácil si tu número es menor a 100. Por ejemplo, si tu número es menor a 100, quiere decir que está entre 0 y 99, ¿no ve? Entonces te dice, este número es divisible entre 11 si tiene la forma AA. Por ejemplo, 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77.
obviamente 8, 8 y 9, 9. ¿Sí? Estos son divisibles entre 11. Pero si tú tienes un número que ya es más grande que 100, entonces hay que hacer esta regla. Por ejemplo, si tenemos ese número que teníamos hace rato, 85, 42, 19, por decir. Queremos saber si este número es divisible entre 11. ¿Qué te dice? Que los números de cifras pares, estos son los números en posiciones pares. Fíjese, 3, 4, 5, 6, 7. Sumamos los que están en posiciones pares. Serían 9 más 2 más 5 más 5. Esto es equivalente a 21, ¿correcto? Y sumamos por otro lado las cifras que están en posiciones impares. Sería 1 más 4 más 8 más 3. Esto es equivalente a 16, ¿cierto? Restamos, ¿de acuerdo? Es la resta absoluta. Esto es 5. Entonces, ¿qué podemos decir de ese número? No es divisible entre 11, porque fíjense, el 5 tiene la conformación 0,5. Ya las unidades no son las mismas que las decenas, por lo tanto, este número no es divisible entre 11. ¿Ya? Una otra manera de pensar esto es así. Por ejemplo, o vamos a darnos un otro ejemplito, acá, y le decimos, por ejemplo, si nosotros tenemos el número grande, ¿no? 35, 85, 68, 19, ¿no es cierto? Más o menos creo que era así el número que habíamos agarrado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros sabemos que estos siempre suman. ¿Y estos qué hacen? Restan, ¿cierto? Este suma, este resta, este suma, ¿cierto? Este resta. ¿Entienden eso? ¿Entienden, verdad? Entonces, siempre fíjense, nosotros podemos agarrar este número y dividirlo entre 100. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si agarramos 35, 85, 68, 19 y lo dividimos entre 100, ¿qué es lo que vamos a tener? 35, 85, 68. Y residuo que vamos a tener 19. Entonces, los dos son importantes. Fíjense, el residuo que vamos a hacer. El 9 vamos a sumar y el 1 vamos a restar. Y hasta aquí que tengo 8. ¿De acuerdo? Esta vendría a ser mi suma. Y luego vuelvo a hacer lo mismo. Fíjense, divido entre 100. Y yo voy a tener residuo 68. ¿A ver? Y vamos a tener cociente 35, 85. Y nuevamente hacemos a esta suma que yo tengo acumulada aquí, vamos a agarrar el 8, vamos a sumar, y el 6 vamos a restar. ¿Eso que me va a dar? 2. Eso sumamos acá. Entonces, hasta ahorita mi acumulado, ¿cuánto es? Mi acumulado es 10. ¿Correcto? Volvemos a hacer el trabajo. Le digo entre 100. ¿Esto qué me va a dar? 35. ¿Y el residuo cuánto es? 85. Entonces, el 5 que hacemos, sumamos. El 8 que hacemos, restamos. ¿Esto cuánto me da? Menos 3. Eso le aumentamos aquí. 10 menos 3, ¿cuánto es? Aquí en total que me está dando 7. ¿Correcto? Y volvemos a hacer lo mismo. 100, fíjense, esto ya me da 0. Y del 35, fíjense, el 5 sumamos, el 7 restamos. ¿De acuerdo? El 7 restamos y hacemos que esto es menos 2. Esto lo acumulamos aquí. ¿Y esto qué me va a dar? 5. ¿De acuerdo? Entonces preguntamos, ¿este 5 tiene la forma AA? Le pregunto. Si me dice que no, entonces no es divisible. Si me dice que sí, entonces es divisible.
¿Correcto? Eso estamos haciendo. Si era 35, ¿no era 5 menos 3? ¿Cuál? El En la último, última suma. el último. ¿Este? ¿Este? Sí, ¿Este? 5 menos 3 en vez de 5 menos 7, el último. El último que hice. Ah, sí, tienes razón. 5 menos 3. Sí, gracias. 5 menos 3, esto es 2. ¿Cierto? 2 más 7 es 9. ¿Ya? 9 tiene la forma A. No, entonces no es. ¿Correcto? Ok, operativizaremos entonces. A ver, ¿qué estamos acá repitiendo? Estamos repitiendo la división. Ya, entonces nosotros tenemos el número, fíjense, dividimos entre 100. Acá nosotros vamos a agarrar un cociente y vamos a agarrar un residuo. Fíjense que este residuo siempre tiene esta forma. Tiene el dígito 1 y tiene el dígito 0, siempre. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es el residuo de dividir entre 100, por definición. Entonces, en nuestra suma, ¿qué es lo que vamos a hacer? A nuestra suma le vamos a sumar de sub 0 y le vamos a restar de sub 1. ¿Cierto? Eso vamos a hacer. Y luego volvemos a hacer. Este ahora es mi actual número. ¿Ya? Y volvemos a hacer el procedimiento. Fíjense, entre 100. Esto que me va a generar mi residuo y este mi cociente. Y mi residuo, ¿qué forma siempre tiene? De 1 de sub 0. A esta suma, fíjense, esto ahora es mi suma. A esa suma que le tenemos que hacer, le tenemos que sumar de sub 0, le tenemos que restar de sub 1. ¿Ven? Lo siguiente que hacemos es decir que este es mi número. Y vamos a volver a hacer entre 100. Esto que me va a dar cociente, esto que me va a dar residuo. Y este residuo tiene la forma de 1 de 0. Este vendría a ser ahora mi nuevo suma, ¿correcto? Esa es mi nueva suma. A este que hacemos, le sumamos este de sub 0, le restamos este de sub 1, mi cociente ahora va a ser el nuevo num y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Hasta que algún día, fíjense, mi num sea 0. Algún día, tarde o temprano, va a terminar de ser 0. ¿Ya? Lo siguiente que tenemos que preguntar es si mi suma, fíjense, es de la forma AA, si es que es menor a 100. Pero si no es menor a 100, tengo que volver a hacer esto. ¿Correcto? Entonces, primero haremos esto, ya que es reducir mi número por sumas restas. Entonces, a este procedimiento, ¿qué es lo que nosotros repetimos? Número dividido entre 100, cociente, esto es lo que repetimos, ¿no es cierto? Esto es lo que repetimos. ¿Ya? Eso. Y luego volvemos a repetir esto, ¿no es cierto? Agarramos esto, y eso repetimos. ¿A ver? Entonces, ¿qué es lo que está cambiando aquí? El cociente va a ser el número de la siguiente, el cociente va a ser el número de la siguiente y así. Entonces, le vamos a decir, este trabajo vamos a hacer tantas veces como nosotros tengamos que tantas veces como que querramos, podamos dividir entre 100, ¿cierto? Entonces acá le vamos a hacer un champ nuevamente. Vamos a abrir uno nuevito. No, cerrar el otro. Y vamos a pensar. Me dice que lo que vamos a tener es esto, ¿cierto? Procedimiento que tengo que repetir es multiplicar o dividir entre 100. Entonces, vamos a agarrar el residuo y el cociente, ¿no es cierto? ¿Qué me interesa? El residuo, ¿correcto? El residuo va a ser el resultado de agarrar el número y dividirlo entre 100, pero quiero agarrar su residuo. Luego, mi cociente de esa división dice que va a ser el nuevo número. Entonces le digo número dividido entre 100.
¿correcto? A mi suma, fíjense qué vamos a hacer, le vamos a acumular. A mi suma, ¿qué le voy a ir a acumular? Le voy a ir a acumular el dígito de las unidades del residuo. Entonces le digo a mi residuo, le vamos a decir módulo 10. Eso sumamos. Y le vamos a restar lo que me devuelva mi residuo dividido entre 10. Ese es mi suma, ¿cierto? Y luego volvemos a hacer. Y volvemos a hacer. Esto vamos a hacer mientras, dice, mi número sea, ¿qué cosa? Mayor a 0. ¿Correcto? ¿Cuándo será eso que se cumple? No sabe. Listo, acabamos de modelar esto. Fíjense. Número dividido entre 100, residuo y a la suma. ¿Cierto? Número dividido entre 100 es su residuo. Y el dígito de las unidades sumamos, el dígito de las decenas restamos. Dígito de unidad sumamos, dígito de las decenas restamos. Y el cociente, fíjense, de dividir número entre 100 va a ser mi nuevo número. Entonces, mi nuevo número, ¿quién es? Número dividido entre 100. Muy bien. Preguntamos, esto vamos a hacer, fíjense, esto vamos a hacer mientras mi número sea mayor a 99. ¿Correcto? Porque si mi número es mayor a 99, fíjense, este problema es complicadito. ¿Correcto? Mi suma inicialmente, ¿en qué va a empezar? Mi suma va a empezar en 0 la primera vez. ¿Ya? Listo. Hacemos eso. Y mi número aquí es similar al que hemos visto hace rato. Va a ser la suma. Así hasta que algún día te quedes con un número que sea menor que 100. ¿Ya? Menor o igual a 100. En esa ocasión tú dices, a ver, mi resultado. ¿Cuándo sé que mi número está divisible entre 11? Sabemos que este número se va a salir si solamente si está entre 0 y 99. Entonces le digo, mi resultado va a ser equivalente a pedirle si el número de las unidades, fíjense, es exactamente igual al número de las decenas. ¿Ya? Y listo. Acabamos de encontrar si un número es divisible entre 11 utilizando la estrategia de sumas o de reducción del número. ¿Preguntas? Va a depender mucho, ¿cierto?, de lo que tú quieres hacer. La clave es siempre pensar en una alternativa de solución y dependiendo de cómo es tu cerebro, cómo razonas la solución, cuál es la idea de solución que tengas, entonces esa tu idea la llevas, ¿no?, a una estructura formal, o a un constructo mental. Los whiles, los fores que hacen representan una construcción mental. ¿Está bien? Es facilito. Fíjense, el while, por definición, no debería hacerles mucho ruido. Muy rara vez voy a hacer whiles anidados, pero no debería hacerles ruido. Ya, por ejemplo, cuando tú tienes un while y me dices, ¿no es cierto?, bajo una condición, ¿ya? Y nosotros vamos a hacer, por ejemplo, el paso 1, el paso 2, el paso 3, fíjense, paso 4. Por ejemplo, el cuerpo de este while puede tener estos 4 pasos. Uno de estos pasos, fíjate, puede ser un while y funciona como funciona cualquier while. ¿De acuerdo? En este caso, fíjense, en este que teníamos acá, va a depender de los valores que tiene mis variables, ¿correcto? Entonces, en este caso particular, fíjense, si yo quisiera demostrar sin un, por ejemplo, a ver, este número que tenemos acá, vamos a agarrar sin un,
Supongamos que num es un número, a ver, 21, 48, 12, 3. Ya queremos saber si es que es divisible entre 11. ¿Cuántas instrucciones hay aquí? Fíjense, hay dos. Esta es una. Este es el while. Y esta es la otra. Ya la asignación. Dentro del while, ¿cuántos pasos tenemos? Un paso. Este es el segundo paso, que es un paso grueso. Fíjense, este es el segundo paso del cuerpo del while. Y este es el tercer paso del cuerpo del while. ¿De acuerdo? Entonces, el cuerpo del while, lo que va a repetir este while de aquí, son tres cosas. Una asignación, un while y otra asignación. A su vez, este while, fíjense cuántos pasos tiene. 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, le podemos poner nombres. Fíjense, a estos le podemos poner nombres. A este le vamos a llamar el paso 1. Correcto, este que sea el paso 1. Y este le tocaría ser el paso 2. ¿Correcto? Pero el paso 1, fíjense, tiene el 1.1, tiene el 1.2 y tiene el 1.3. Así se lee un código. ¿De acuerdo? A su vez, el 1.3 es complicado, ¿correcto? Tiene el 1.3.1. Es como si estuviéramos haciendo un documento, ¿se dan cuenta? Tiene secciones. ¿Ya? Y va a depender, por ejemplo, esta sección, la 1.3.3, depende de la 1.3. Y la 1.3 depende de la 1. Así. ¿Ya? En secuencia, ¿qué se va a ejecutar? El 1 y después el 2. Pero primero tenemos que terminar el 1. Acá adentro, fíjense, en secuencia, ¿qué se va a ejecutar? El 1.1, el 1.2 y el 1.3. Pero para que se ejecute el 1.2 tengo que terminar el 1.1. Para que se ejecute el 1.3 tengo que terminar el 1.2. ¿Ya? Aquí adentro, fíjense, tengo otra secuencia, el 1.3.1, el 1.3.2. Este es 2, ¿no? Este es 2, no es 3. Este es 2, este es 2, el 1.2.2, el 1.2.3. ¿Correcto? Estos son en secuencia. Ya está. A ver, cuando nosotros tenemos el número, fíjense acá, 21, ¿qué es lo que le preguntamos? A ver, aquí le vamos a preguntar. El número es mayor que el 99, sí dice. ¿Correcto? ¿Verdad? Entonces, ¿dónde se viene aquí? Entonces, fíjense, mi suma, ¿qué va a ser? Mi suma va a ser 0. ¿Correcto? Ejecutó esto. Luego, ¿qué viene acá? Dice, mi número es mayor que 0, sí dice. Entonces, ¿dónde se va a venir aquí? Solo porque es verdad. Entonces, en este caso, fíjate, mi residuo dice que va a ser el resultado de agarrar num y dividirlo entre 100. Entonces, este es 23. ¿Correcto? Acabamos de hacer. El 122 dice, mi número es número dividido entre 100. Entonces, este lo dividimos entre 100. ¿Y qué es lo que tenemos? Mi número ahora va a ser este, 21,48,1. Pasamos a la 3. Mi suma dice que va a ser la suma 0, más dice esto, menos esto. Entonces, ¿cuánto va a ser mi suma? Mi suma ahora va a ser 7. ¿Correcto? Hemos terminado y volvemos acá. Fíjate, estamos haciendo semántica de este igual. Todavía no hemos terminado la 1, 2. ¿De qué depende de la condición? Pregunto. Num es mayor que 0, sí dice. Fíjate, segunda vez que estamos entrando. ¿El residuo qué va a ser? El residuo dice que va a ser 81. Este ya no es más el residuo, mi residuo es 81. Segunda instrucción, mi número dice que es el cociente de dividir entre 100. Entonces, mi número ahora, ¿qué es? 214. Mi suma dice que es agarrar esta suma, sumarle 1, 8, restarle 8. Entonces, ¿qué es mi suma ahorita? 0. ¿Cierto? Terminamos y por definición tenemos que volver a preguntar. ¿Mi número es mayor a 0? Sí, dice. ¿Correcto? Por tercera vez estamos ejecutando. El residuo dice que es este número
módulo 100. Entonces, mi residuo, ¿cuánto va a ser? Va a ser 14. ¿Correcto? Mi número dice que va a ser ese número cociente de dividir entre 100. Entonces, mi número ahorita que ya es 2. ¿No? Mi suma dice que va a ser 0 más sumar el dígito de las unidades 4 y restar el dígito de las decenas. Entonces, ¿esto cuánto ya vale? 3. ¿Cierto? Volvemos a preguntar. Me dice, ¿el número es mayor a 0? ¿Número mayor a 0? Y sí, por cuarta vez. ¿Ya? El residuo va a ser el número dividido entre 100. Entonces, mi residuo, ¿cuánto es? 2. ¿Correcto? Mi número dice que va a ser número dividido entre 100. Entonces, agarramos esto. ¿Y qué me queda ya como número? 0. Aquí me va a quedar 0. ¿Cierto? A mi suma 3 le sumo el dígito de las unidades, que es 2, y le resto el dígito de las decenas, que es 0. Entonces, mi suma, ¿cuánto va a ser? 5. ¿No? Volvemos por semántica operacional. Preguntamos, ¿mi número es mayor a 0? No dice. Fíjate, aquí ya me ha salido un no. Eso quiere decir que la 1, 2 acabamos de terminar. Entonces, acabamos de terminar de hacer la 1, 2. ¿Qué me corresponde hacer? La 1, 3. La 1, 3 me dice, agarre el no y reemplácelo con el valor de la suma. Entonces, ya no es verdad que este es 0. ¿Cuánto va a valer ahora no? Va a valer 5. Listo. Preguntamos, ¿cierto? Venimos. Después del 1, 3, ¿qué tenemos que hacer? 1 por semántica operacional, ¿cierto? Hemos terminado de hacer el cuerpo de este while y volvemos a preguntar. ¿Será que no es mayor que 99? No me dice. Fíjate, no. Entonces, termine, me dice. Termina acá. ¿Cierto? Acabamos de terminar este while. El 1. Lo siguiente que hace. Pregunte, dice. El número en sus unidades es 5. ¿Correcto? ¿Será que es igual que las decenas? No me dice. Entonces, mi resultado, ¿qué cosa es? Mi resultado es falso. ¿Correcto? Este número no es divisible entre 11. Así funciona. Lo único que tienen que hacer es semánticas operacionales. ¿Ya? Por eso les estoy haciendo practicar esto. ¿Correcto? Muy rara vez vamos a programar así, pero nosotros vamos a tender a programar limpiecito. Pero así funciona. Bien, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Hasta La luego, Lice. próxima clase vamos a avanzar. Chao, chao. Vamos a avanzar. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Hasta luego, Lice. Chao, chicos. Chao, chicas. Chao, chao. Hasta luego, Inge.